buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están listos para la palabra? Bueno, pues como cada 8 días, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de la internet también. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Y continuamos con la serie que acabamos de empezar, que se llama Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es Jesucristo? Y bueno, esta es la parte número 2 de Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, amén. La predicación número 3, la parte número 2 de Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. Y la pregunta de todos los tiempos, aunque no lo crean, ¿quién es Jesucristo? Todos los tiempos. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El hijo del carpintero de José. Y así, siglo tras siglo. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde es Jesús? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y hasta el día de hoy, como lo vimos hace 8 días, hablamos de Jesucristo Dios. Amén. Entonces, vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a tener en esta mañana, y vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, porque necesitamos de su ayuda. Tanto de mi parte para que pues Él hable su palabra y me ayude, que me use, y de la parte de ustedes para que puedan entender el mensaje, ¿verdad?, que tiene Dios para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta mañana estamos ante su presencia, continuando con esta adoración, Padre, y después de haber terminado estas alabanzas a través de mis hermanos que constituyen el grupo de cantores para usted, Padre, ahora venimos a ponernos en sus santas manos, Padre. Venimos a darle la adoración que usted nos pide en espíritu y en verdad, Padre, porque solamente usted es digno. Venimos con ese deseo de encontrarnos con usted a través de los cantos, a través de la palabra, a través de la comunión aún mismo entre nosotros, Padre, porque sabemos que usted está con nosotros. Y ahora, Padre, queremos pedirle en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Salvador nuestro, para su honra y su gloria por los siglos de los siglos. Padre, queremos pedirle que usted se mueva con libertad en medio de nosotros, Padre. Que su Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón, que su palabra, su mensaje llegue en el momento perfecto, de la forma perfecta, a cada corazón, de acuerdo a nuestras necesidades y a su voluntad, Padre. Y lo más importante en esta mañana es reafirmar o entender o conocer, para los que no sabían o tenían dudas, quién es su Hijo Jesús, Padre. ¿Quién es su Hijo Jesucristo? Si es de que en su mano nos ponemos, Padre, atrápenos en su presencia, mi Dios. Atrápenos. Atrápenos, Padre, que no haya nada que interrumpa, que no haya nada que nos inquiete, que no haya nada que impida, Padre, o que quiera impedir este momento de comunión, Padre. En sus manos nos ponemos, y que su palabra sea expuesta en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Hace 8 días vimos, de acuerdo a la palabra, que Jesús es Dios, ¿verdad? Vimos que Jesús es Dios, comprobado con todas y cada una de las citas bíblicas, que es la palabra de Dios, que es la que derrumba todo argumento, que es la que tiene todo, está completa. Aunque déjenme decirles que pues, hasta el día de hoy hay gente que, aunque escuche, dudan. Aunque vean milagros, dudan. Por eso vimos ya que los milagros no salvan.
a través del milagro a través del milagro de la resurrección de Lázaro. Vimos que Jesús lloró porque después de ver ese milagro no iban a cambiar y iban a llevar a Jesús a la cruz. Entonces, hace 8 días vimos eso y pues vimos que Él nunca dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Nunca. Vimos que se despojó, como lo vimos, se despojó, amén, de sí mismo, se vació de su gloria, mas no de su divinidad. ¿Recuerdan eso, hermanos? Vimos, entonces deberá ser muy obvio que si Jesús es Dios, entonces Él siempre ha sido Dios. O sea, nunca ha habido un tiempo en que Él se hizo Dios, ya que en que Él dejó de ser Dios y se hizo hombre. Nunca ha habido ese tiempo, porque entonces no sería Dios. O sea, Jesús siempre ha sido Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nunca ha sido hombre. Se hizo hombre. Creo que hace 8 días quedó bastante bien claro. Y yo creo que todos entendieron, porque yo les pedí que si tenían alguna duda, pues nos hablaran o escucharan la predicación. Pero creo que estuvo claro el mensaje a través de ver simplemente los atributos que Jesús tiene, como los tiene el Padre. O sea, Jesús nunca dejó de ser Dios. Siempre ha sido Dios, pero no siempre fue hombre. Se hizo hombre. Y quizá aquí podríamos tener 2 preguntas que van a ser resueltas o respondidas de acuerdo a la palabra, que sería, bueno, ¿verdaderamente fue hombre? Lo vamos a ver. Pero, ok, ya entendí que fue hombre, pero ¿por qué se tuvo que hacer hombre? Amén. El milagro fantástico es que Dios eterno se hizo hombre en la encarnación aproximadamente hace más de 2000 años. ¿Sí? Eso es lo que fue la encarnación. Dios el Hijo haciéndose hombre. Pero aquí tengo una pregunta. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos que Dios el Hijo se hizo hombre? O sea, con certeza no nos referimos a que Él se volvió en un hombre, ¿no? Como lo dije ahorita, en el sentido de que cesó de ser Dios o dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. Eso es, ya lo vimos eso. ¿Sí? Él se mantuvo en total posesión de todos sus atributos. Y miren, hermanos, vamos a tocar un poquito el tema aún de la ciencia, porque es necesario para que podamos entender por qué se tenía que hacerse hombre. O sea, a Dios no nada más se le ocurre, ay, se me ocurrió que mi hijo va que se haga hombre. A Dios no se le ocurre nada, Él tiene el plan ya perfecto. Él tiene ya todo perfecto, diseñado para sus propósitos. O sea, a lo mejor van a decir, bueno, o alguien ha dicho por ahí, bueno, pero si Dios sabía, porque usted dice que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y si sabía que iban a pecar, entonces, ¿por qué? ¿Por qué los dejó? Porque nosotros decidimos. Él sabía, pero ¿qué creen? Que Él ya tenía la solución. No se le ocurre como a nosotros al momento. No se la saca de la manga. ¿Sí? Jesús no renunció a nada en su divinidad en la encarnación. Esto, entonces, vamos a entrar un poquito a ver, para poder entender por qué se hizo hombre, pero vamos a dejar que la palabra nos lleve. ¿Sí? Él se mantuvo en total posesión de todos sus atributos, porque si alguna vez fuera a renunciar a alguno de sus atributos divinos, entonces dejaría de ser Dios. La encarnación significa, vimos que la encarnación significa que Jesús, Hijo, tiene 2 naturalezas. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Nunca, algo bien importante que tenemos que entender es que nunca estas 2 naturalezas se mezclaron la una con la otra. Nunca. Todo fue a su tiempo, a los propósitos de Dios. Porque Él pudo haber hecho cosas, pues tenía todo el poder. Él pudo haber hecho milagros desde antes del tiempo. Porque como hombre lo vamos a ver, Él sintió dolor. Él sufrió. Entonces todo era en el momento perfecto. ¿Sí? Como Dios nunca dejó de ser divino.
como humano tenía que nacer, ¿verdad? No salimos, como dicen, ahí ¿cómo dicen? De la evolución que venimos del chango y cosas que de ahí nacimos así de la explosión y que de la nada y todas ¿cómo se llama? Las conclusiones que sacan o las teorías exactamente que saca el hombre, nada más y nada menos que respaldadas o dirigidas por el diablo, porque el diablo siempre ha querido distorsionar todo lo que Dios hizo. Entonces, vamos a ver en esta tarde, o en esta mañana, ya todavía mañana, Jesucristo, hombre, al 100%. Como humano, tenía que nacer, como usted y como yo. Tenía que aprender a comer. Tenía que aprender a caminar. Tenía que aprender a obedecer. Tenía que aprender a hablar. Tenía que aprender a tener la sabiduría y el conocimiento como usted y como yo. Él no traía eso. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Él no nació con nada de estas cosas. Como humano, él tenía que aprender todo igual que nosotros. Él tenía hambre. ¿Sí? Él tenía sed. Él sintió el frío y el calor. Él se enojaba. No dijo, airaos, pero no piquéis. Él se enojaba. Pero como divino, él era la persona que tenía contacto con Dios. No era tanto el contacto que tenía con Dios, que sus discípulos lo veían y veían que hablaba con Dios. Que le decían, enséñanos a orar como tú oras. O sea, nadie podía hablar con Dios también. Él era el único que hablaba con Dios. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Porque eso es lo que es esto, la encarnación, Jesucristo hombre. Porque Dios tenía que entrar a un ser humano. O sea, ¿por qué Dios tenía que entrar en un ser humano, formarse dentro de un ser humano? ¿Por qué o para qué? Para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él piensa de nosotros. Para que nosotros podamos tener esa relación con Dios a través de ver lo que Él hizo. Entonces, la verdad de la divinidad de Jesús, hermanos, la verdad de la humanidad de Jesús es tan importante de entender como la divinidad de Dios, de Jesús. O sea, lo mismo de importancia que tiene la divinidad de Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como Dios mismo, es importantísimo también entender la humanidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:2 que si alguien niega que Jesús es hombre, es del espíritu del anticristo. Amén. Yo sé que no es el caso de los que están aquí, ¿verdad? Nadie negamos eso. Pero sí hay quien, hermanos. Hay quien están... Hay sectas, hermanos, que no creen en Jesús. ¿Sí? No quiero meterme a decir nombres. Creo que muchos sabemos quién es la primera, que es una secta, porque a eso se le llaman sectas. Así es de que la humanidad de Jesús es demostrada en el hecho de que Él fue nacido como un bebé de una madre humana. Él fue nacido como un bebé, hermanos, de una madre humana. Amén. Dice Lucas, el libro de Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿De quién estamos hablando? No hace falta leer más atrás, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. Él nació, repito, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, hermanos, él fue demostrado que fue un humano en que sintió cansancio. Jesús sintió cansancio. Dice en Juan 4:6, dice,
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Por qué leemos esta cita? Porque no me crean que yo nada más estoy diciendo. Hay muchas citas donde podemos respaldar todo esto. De aquí podemos sacar una predicación del cansancio de Jesús, hablando de la anatomía del ser humano, para que podamos comprobar que Él era humano. Jesús también tuvo sed, hermanos. Dice Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Jesús, hermanos, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y podemos encontrar, mire, Mateo 4:2. Mateo 4:2. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Simple. ¿Sí? La humildad de Jesús es demostrada en el hecho de que Él experimentó, hermanos, como nosotros, todo el rango de emociones humanas. Él se maravilló. Él se maravilló. Él lloró. Él sintió dolor. ¿Sí? Y Él vivió en la tierra justamente como nosotros vivimos. Así es de que, hermanos, el nacimiento de Jesús, para dejarlo más claro, ¿sí?, fue el parteaguas de todos los tiempos. Eso lo sabemos todos. Antes ¿de quién? De Cristo. Y después de Cristo no hubo un hombre que fuera el parteaguas de los tiempos, que marcara los tiempos. ¿Sí? El único hombre que ha dicho que no hay otra forma de llegar al Padre. No hay otro que haya dicho, yo soy el camino. Muchos decían, busquen la verdad. Otros hombres decían, busquen la verdad. Encuentren la verdad, pero no se atrevieron a decir, yo soy la verdad. Y Jesús fue el único hombre que dijo, yo soy. En primer lugar, un nombre como el de Dios. Yo soy el que soy. El que siempre he sido. El Todopoderoso. Es el único hombre que no está en una tumba de su cuerpo. Amén. Es el único hombre que su nacimiento, hermanos, dígame de qué hombre en toda la humanidad que sepan o que hayan oído que su nacimiento fue anunciado desde miles y miles de años atrás. Fíjense lo que dije, miles y miles de años atrás. No estoy diciendo hace más de 2000 años. Miles y miles de años. Es el único hombre que su nacimiento fue anunciado cientos y cientos de años atrás. Es el único hombre que su nacimiento fue profetizado. Porque era una profecía. ¿Sí? O sea, entonces, hermanos, desde el inicio del hombre en la vida se nos anuncia su venida. Todo el libro, lo hemos dicho, del Génesis al Apocalipsis, el centro es Jesús. El centro es Jesús. La primera profecía que se nos da donde nos anuncia la venida de Jesús, o sea, la primera promesa que Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesucristo, el Salvador, el Mesías, que iba a venir a este mundo, la encontramos en dónde, hermanos. ¿Saben dónde? En Génesis 3:15. Es la primera promesa, la primera profecía de la venida del Hijo de Dios. En Génesis 3:15, hermanos, vamos a ir viendo, dice, después de que pecó, ¿quién? Después de que pecó el hombre, ahorita ahí dejemos al rato, les voy a preguntar. Después de que el hombre pecó, viene el juicio de Dios, y dice Génesis 3:15,
Dios diciendo, y pondré enemistad, ¿a quién le dijo? A la serpiente, pues al diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú te herirás en el calcañar. Una promesa donde se dice, o donde nos dice que el Salvador iba a nacer de una mujer, ¿ok? Fíjense, ahorita formamos con cuidado. La palabra simiente viene de la palabra hebrea sera, que significa semilla, que significa semen, o sementera, ¿ok? Cuando se tradujo del hebreo al griego, para que veamos ahora la palabra griega original, que se le conoce a esto como la Septuaginta, se tradujo como esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. Por eso le dije, vamos a hablar un poquito de ciencia. ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser Jesús hombre? Hombre. Aquí, pongan atención, está hablando, aquí sí es en el contexto de varón, no de hombre. Cuando la palabra de Dios dice, habla del hombre, habla de la humanidad. Pero aquí es del varón. Por eso estamos viendo lo que significa semilla. ¿Qué es una semilla? Algo que contiene las características de lo que va a producir. Es lo que tiene la información de lo que va a necesitar para producir lo que esa semilla va a dar. Entonces, Dios puso en esa semilla la información para que cuando sembrase esa semilla, de acuerdo con su género y de acuerdo con su clase, tal y como lo hizo y mandó en el principio. Fíjense, hermanos, ya estaba aquí desde Génesis 1, 11 y 12, ya estaba anunciado el ADN. Dice Dios, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, ¿ok? Según su género. Y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. O sea, el árbol de manzanas no produjo zanahorias, porque la semilla traía todas las características, y la información y las características para que diera manzanas. ¿Sí? Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Versículo 20. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, los pájaros no produjeron palomas, o las palomas no produjeron águilas. ¿Sí me entienden? Cada uno según su género, porque la semilla lleva la información de lo que iban a hacer. 24, versículo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, atención, ¿ok? Una víbora no puede producir un águila, ¿verdad? Una víbora puede volar,
Un dragón no existe. El dragón es la serpiente. Cuando pecó, le dijo que se iba a arrastrar todos los días de su vida. Y Satanás, siempre queriendo salir con la suya, inventó eso. Por eso le llaman el gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente voladora. Pero eso no existe, ese es el diablo. No hay dragones. Si ustedes le quitan a un dragón las alas, véanle la cara, es una serpiente. ¿Amén? Que produzca animales que se arrastren sobre la tierra de su género, según su especie. Esta es la encarnación. Y este misterio, hermano, de la encarnación, fíjense, vamos a empezar a entrar un poquito para entenderlo más. Este misterio de la encarnación, o sea, que Jesucristo se hizo hombre, no fue comprendido hasta muchos siglos después. En 1860, hermanos, después de tantos años, un monje austriaco llamado, y esto es lo bueno a veces de la internet, que encuentras información buena, que puedes usar para el beneficio y aún para aplicar y explicar todo esto, porque esto nos va a explicar todo. En 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos con chícharos, ¿sí? Con chícharos, y comienza a establecer por primera vez, hermanos, en la historia, las famosas leyes de la herencia. Entonces, comenzó el ser humano a conocerse a sí mismo, ¿sí? Comenzó el ser humano, comenzó a saber de qué estaba constituido el cuerpo del ser humano a través de esos experimentos. Y otra cosa, Dios, hermanos, permite todo ese conocimiento. Aún esos sabios que no creen en Dios, pero que experimentaron y descubrieron tantas cosas, Dios lo permite porque Él permite todas las cosas para sus propósitos. Él permitió esto, pero estamos viendo, hermanos, que esto ya estaba desde el Génesis según su género. Entonces, a la conclusión que llega en esta investigación, simplemente, fíjense, a la conclusión que llegó, es a que hay una transmisión genética de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, ¿sí? Que viene desde siglos y siglos y siglos hasta donde empezó Adán. Estábamos ir viéndolo. Una herencia genética de nuestros antepasados. ¿Qué son los genes para que entendamos un poquito mejor? ¿Qué son los genes? ¿Alguien sabe qué son los genes? Sí, ¿verdad? Es con lo que nos parecemos a nuestros papás, pero ¿qué son? Los genes son la unidad o las unidades de almacenamiento de información genética o segmentos de ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Así está. Ácido desoxirribonucleico. Proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Este contiene la información sobre cómo deben funcionar las células en el organismo y tienen elementos que indican de dónde a dónde se tiene que leer, y su contenido determina la composición de las proteínas que se van a formar o que se forman. Se encuentran en los cromosomas, ¿ok? En el núcleo de las células. Tenemos 23 partes de cromosomas para formar cada par. Heredamos un cromosoma del padre y otro de la madre. Nosotros, las mujeres, tienen 23 cromosomas que se conocen como XX, y los hombres 23 cromosomas que se conocen como Y. ¿Sí? Pero pastor, ¿eso qué tiene que ver si no estamos en clases de ciencia humana? ¿Verdad?
Eso está en la Biblia. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puso los cromosomas? Dios. Entonces, vamos por partes. Los cromosomas contienen ADN altamente empacado o empaquetado. El ADN en nuestro cuerpo está formado en billones de células, hermanos. ¿Sí? Fíjense, el ADN de nosotros está compuesto, está formado en billones, con B, no con M. Billones de células. Billones de células. ¿Sí? Porque el ADN de cada célula contiene 3,000 millones cada célula. Contiene 3,000 millones de bases nucleótidas, adenina, timina, guanina y quitosina. Así dice, ¿eh? Que son las letras con las que se describe la información genética. Se dice, haciendo estudios, que las células que tiene el hombre, si las juntáramos, cada célula, midiéndola en metros, mide 2 metros de información cada célula. Fíjense. Si las suman todas, un aproximado, alcanzaría para ir 6,000 veces a la luna de ida y vuelta. Con nuestras células, si las juntan, la información. Alcanzaría para ir 6,000 veces a la luna de ida y vuelta. Alcanzaría para llenar 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno de información. Imagínense. Todas nuestras células, hermanos, contienen 2 copias completas de esta información genética. Una copia de origen paterno y una copia de origen materno. Es de ahí donde podemos ver el origen de la nariz. Por eso luego le digo, mira, híjole, camina igual, hasta cómo camina igualito, hasta se le parece el pie, mira. Y mira su nariz igualita, chatita. De ahí viene. ¿Sí? Entonces, este monje descubre que algo se transmite entre nosotros, genéticamente. Tenemos información empaquetada en un software en nuestro cuerpo. ¿Saben qué es un software, verdad? Tenemos. Ya la Biblia nos había hablado de que ahora en los tiempos modernos íbamos a conocer todo esto, y ya lo vimos. O sea, la Biblia nos habló desde un principio, pero ahora lo conocemos como un software, como los chips, y ahí está toda la información. Es imposible que un chip así, vamos a decir chiquito, le quepan 250 megabytes. Información, y hay más chiquitos y le caben un gigabyte, 2 gigabytes en una cosita así. ¿Sí me explicó? Por eso ahora ya con el nuevo chip que quieren implantar, cuidado, van a saber todo de ti, todo tu estado de salud, toda tu información, todo lo que tú eres. En esta profecía, hermanos, fíjense, Dios nos muestra antes de que se descubriera la ley de la herencia, fíjense lo que voy a decir, ¿eh? En esta profecía Dios nos muestra, antes de que se descubrieran las leyes de la herencia, de que de una semilla, fíjense, en la mujer era la que iba a traer al Mesías, ¿sí? Y que la semilla que Satanás produjera perseguiría durante siglos y siglos a esa semilla, o sea, la de la mujer. Es por eso, hermanos, ahí a partir de ese punto podemos saberlo así, que Dios odió a la mujer, porque de ella iba a venir el Mesías. Es por eso que la mujer siempre quiso, o sea, siempre ha sido sometida, sobajada, humillada, porque el diablo no podía hacerse hombre y tuvo que usar al hombre para hacer esa persecución sobre la mujer. Para empezar, primero sobre eso. Entonces, por eso nosotros tenemos a veces que dar honestamente consejería. A mí me la dieron o enseñaron muchas cosas, consejería al varón, de cómo tratar a la mujer y no humillarla, de cómo darle su lugar a la mujer, de cómo respetarla como ayuda idónea.
Porque el diablo tuvo que usar y metió una persecución sobre las mujeres y vemos todo lo que ha pasado a la mujer. Fue un odio que agarró contra la mujer el diablo. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir Jesús, el Mesías. Tenemos que entender eso, hermanos, todos los varones que están aquí. Nosotros estamos hechos de tres. Somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo, este caparazón aquí se va a quedar. ¿Sí? El alma es el razonamiento, los sentimientos y la voluntad. Y el espíritu es el que da la vida. Y como nosotros somos un espíritu metidos en un cuerpo, porque no podemos ver a Dios, por eso Dios dice que Él está buscando a adoradores que le adoren en espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces el diablo no puede hacerse hombre, y entonces tiene que usar y usó al hombre para arremeter contra la mujer para principio de cuentas. Pero hoy está Dios diciendo, si tú eres su hijo y fuiste lavado por la sangre de su hijo, tienes que darle su lugar, como dice la palabra, tratarla como vaso frágil. Porque tú sabes una cosa, hermano, diciéndome a los varones ahorita, aquí lo estamos viendo. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es obra del diablo, hermanos. Independientemente de que traemos el pecado, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Gloria a Dios, pero antes sin Cristo traes el pecado y vienes con ese machismo y esa imposición. Y muchos hermanos, aun cuando pasan a Cristo, pues cuesta. Por eso Dios nos vino hablando de dejar al viejo y al antiguo hombre, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. ¿Para qué? Para que vivan o vivamos conforme Dios diseñó el matrimonio, para ser una sola carne y el diablo no tenga cavidad en nuestras vidas, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestra familia, ni en nuestros hijos, porque esto nos está hablando de que tú heredas a tu hijo el machismo, tú heredas a tu hijo todo lo que tú haces. Aquí está hablando. Ahora, quizá ahora que estamos entendiendo este orden y este diseño, podría surgir una pregunta. ¿Cómo es posible que hace más de 4.500 años se mencionara que una mujer iba a aportar un esperma? ¿Sí? Una semilla. O sea, esto, hermano, pues ¿cómo? Es imposible. ¿Quién es el portador? Cuando yo nací como varón, ¿qué tuvo que pasar? La Y de mi papá fertilizó las 2X de mi mamá. Y por eso fui hombre. El que puso el esperma fue mi papá, no mi mamá. La Y es la que decide, la que aporta la semilla, más bien, el que decide que ese es Dios, ¿ok? Hombre o mujer, pero el que pone, la mujer no pone la semilla, la mujer fertiliza y pone el óvulo. Entonces, se juntaron los 23 cromosomas Y, que son los que llevan la semilla, y se metieron fertilizaron a los 23 2X de la mujer, sale un feto y se hace un bebé. ¿Vamos bien? O sea, ¿cómo es posible hace más de 4.500 años que se mencione que una mujer iba a tener un esperma o una semilla en su vientre? Esto contradice lo que es la genética, por eso es que el hombre, estamos viendo que es el portador, entonces la mujer recibe, como les mencioné ahorita. Y es interesante que la Biblia menciona esto, aunque no es posible para nosotros. ¿Sí? Pero pasaron 3.300 años desde la profecía del Génesis que estamos viendo, para que viniera una señal. O sea, Dios venía con los tiempos perfectos y pasaron 3.300 años desde la profecía de Génesis para que Isaías
Dios a través de Isaías dijera, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Y cuál es el otro? Lo acabo de decir, ¿verdad? Jesús. Vimos que tienen dos nombres, o sea, Jesús o Emmanuel, que es el Salvador o Dios con nosotros, y tiene como 200 títulos. 3.300 años antes de la profecía, y ahora Dios pone más al descubierto, hermanos, el entendimiento del hombre, pero el entendimiento espiritual, para poder entender más claramente sus propósitos y por qué pasó esto y para qué. Ahora esta mujer, que portará la semilla, además de ser virgen, pues sería más complicada la cosa, porque, pues, ¿cómo? O sea, imagínense, ahorita, en aquellos tiempos era difícil para ella porque, en primer lugar, si se embarazara, vamos a decirlo así, aunque hubiera tenido contacto con un varón, era hasta puesta para muerte. ¿Sí saben, verdad? Como decimos, hasta el hijo que no obedecía, tenían que sacarlo para que lo apedrearan toda la gente de ahí. Imagínense ¿cómo está? Ya se embarazó María. Y luego José, no puede ser, ¿con quién se metió? Ella sabía lo que iba a enfrentar. Ella sabía. ¿Sí? Entonces, así nos ha revelado en la palabra, y esta es la forma en la misma que nos lleva a lo siguiente. O sea, María sabía, hermanos, a lo que se iba a enfrentar. De ser atacada, de exponerse a la muerte, pero ella decidió, halló gracia en Dios y ella entendió eso. ¿Sí? Entonces, al leer este siguiente pasaje, hermanos, vamos a ir a otro pasaje. Vamos a entender más con la explicación que se ha dado referente a la herencia genética sobrenatural y maravillosa que Dios nos ha dado a través de la Biblia, por qué Cristo tenía que nacer, encarnarse y nacer de una virgen sin que José la tocara. ¿Por qué Cristo tenía que encarnarse y nacer de una virgen sin que fuera tocada por hombre o por José, sin que José interviniera? Y Dios, en su conocimiento perfecto de las cosas y los tiempos, hermanos, en los tiempos que Él sabe, como siempre ha venido manejándose, manda al arcángel Gabriel, muchos dicen que es el ángel, pero es el arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, se le conoce así, o el correo de Dios, como dicen otros, que fue el mismo que le trajo el mensaje a Daniel. ¿Verdad? Saben esa historia de Daniel, ¿verdad? Que fue el mismo que fue obstaculizado allá en el segundo cielo, donde gobierna Satanás y sus huestes, porque Satanás quería impedir que viniera a dar el mensaje a Daniel, y intercepta ahí el principado, en ese tiempo el de alto rango, el demonio de muy rango muy alto, a tal grado de que tuvo que venir el arcángel Miguel, que es guerrero 100%, para pelear con el principado y los demonios, y que Gabriel pudiera bajar a dar el mensaje a Daniel, y regresarse a seguir la batalla otra vez. Entonces, en el tiempo de Dios, para el cumplimiento de sus escrituras, si se hiciera la obra perfecta, viene el arcángel Gabriel, manda a Dios un mensaje a María, que su nombre original no es María, sino viene de un derivado. Su nombre original es Miriam, ¿ok? Miriam, perdón. Una virgen desposada. ¿Saben qué es desposada?
comprometida. Ya estaba comprometida, ya no podía poner los ojos en nadie, ni acordarse de nadie. Porque dice el Señor que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra nunca pasará. Cuando aquí una mujer o un hombre, hermano, se compromete, ya no tiene mirada para nadie, ni para recordar atrás, que en tu amor platónico, que en tu primer amor. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema. Era una mujer no casada, pero estaba comprometida con un varón. ¿De dónde? De la casa de David, porque esa era la promesa, que de David saldría el Salvador. Que nunca iba a faltar trono, le prometió a David, nunca va a faltar rey en tu descendencia. Iba a venir el rey de reyes. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, no vamos a entrar en esos detalles, pero también María viene de la descendencia de David. No nada más José. También María viene a decir de que Jesús viene 100% del linaje de David, como hombre. Amén. Y dice, le da el mensaje, dice Lucas 1:26 al 32, fíjese lo que dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de José. Hijo del Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Amén. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí estaba la promesa cumpliéndose. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La palabra cera del hebreo, semilla, significa algo derramado, algo sobre. ¿Qué derramamos nosotros los varones? El esperma sobre la mujer. El Espíritu Santo, dice aquí, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Desde ahí tenía el nombre. ¿Quién era el Padre? ¿Quién pone la semilla? El Padre. ¿Quién pone la semilla? No es la mujer, es el Padre. 23 cromosomas Y pone con la mujer 23 cromosomas 2X, pero el que lleva la semilla es el Padre, y Dios es el que decide qué es. Amén. Qué notición, ¿verdad? Imagínense, para una mamá ahorita se me viene a la mente: Alexa, tu hija está embarazada. Porque le voy a decir una cosa, cuando se refiere a virgen, se refiere a una mujer, una niña de entre 14 y 17 años de edad, no casada. Por lógico, pues entonces es virgen. Pero se refiere a eso, a una mujercita de entre 14 y 17 años. ¿Cuántos tenía? No sabemos con exactitud. Para eso se refiere. Aquí así significa la palabra virgen. Entonces imagínense, de 14 años, ahorita creo que ha habido de 12.
Ya, ¿verdad? Ya ha habido de 12 años, pero ese ya es un pecadote, una cosa muy diferente, ¿no? Qué notición para una muchacha de acuerdo con lo que vimos entre los 14 y 17 años. Entonces, se le aparece el ángel y le dice, te vas a embarazar. Eso es lo que le dijo. Y ella, imagínense, oh, está bien, ¿no? Ella entendía perfectamente todo lo que iba a enfrentar. Por eso es por lo que Dios en su soberanía escoge a esta muchachita y sabía que ella era la indicada para que trajera a su hijo al mundo en una forma de humano. Ahora, no hay duda a lo mejor que había otras muchachitas igual también, que honraban a Dios, pero Dios en su soberanía halló gracia y ella halló gracia en Dios. Es como cuando dos hijos de Dios consagrados, uno se enferma y le da cáncer, otro se enferma y le da cáncer y a uno se sana, otro no. Pues es la soberanía de Dios. Dios tiene planes, propósitos que a veces nosotros no tenemos que preguntar por qué. Nosotros debemos de buscar los propósitos de Dios, pero no. Un hijo de Dios no dice, ¿por qué, Señor? Sino dice, ¿para qué? Porque es cuestionar a Dios muchas veces. Entonces, es indudable que había más jovencitas, pero ella halló gracia en Dios y fue la perfecta muchacha para que viniera, hermanos, imagínense el privilegiazo, el Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que venimos escuchando y entendiendo, descubrimos lo siguiente, ¿ok? Vamos hasta ahí, ¿vamos bien? Descubrimos lo siguiente, que el pecado no fue introducido al mundo por una mujer, ¿vale? Yo si pregunto, ¿quién pecó primero? Si pregunto quién pecó primero, no me van a decir que Adán, ¿verdad? ¿Quién pecó? Díganlo con seguridad. La mujer desobedeció. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que el pecado entró por un hombre, literalmente varón. Por eso estamos hablando de la genética. ¿Quién es el que transmite? La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y todo esto tiene que ver con la genética. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Vamos a leer, lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente para que lo escuchemos. Ya lo sabemos este versículo, ¿ok? Dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, ¿quién? Ya está aquí más claro. En la otra dice cuando el hombre pecó, ¿no? Por eso le dije, aquí se aplica en varón. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. El versículo 19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, ¿quién fue? Muchos serán declarados justos y tendrán vida eterna. Amén. La Biblia es clara, hermanos. Y de acuerdo con esto, el varón es el culpable del pecado, el varón. De modo que cuando Adán pecó, toda la raza humana recibió una infección hereditaria. Somos espíritu, ¿ok? Cuando Adán pecó, nosotros todos los humanos recibimos una infección hereditaria porque el que lleva la semilla es el padre, el hombre. Él es el que la pone, no la mujer, ¿ok? Así como heredamos la característica física del ADN que traemos a cada una de nuestras células desde nuestros tataranietos, yo creo que si se despierta uno de mis, donde yo vengo de hace 500 años, me voy a parecer en algo a eso, los aseguro, en mi físico. Se los aseguro. Tenemos, así como tenemos
esas características físicas que hemos dicho siempre que nos parecemos a la mamá, al papá y tenemos esto, los ojos de la mamá y mira, aquí como cuando esta net, ¿no? Y me imagino que cuando nació el hijo de nuestros hermanos, mira toda, y el hermano Israel, ese es mi nieto, porque se parece a mí, ¿no? Y el otro papá del otro muchacho, no es cierto, ese es mío, mira, tiene mis ojos, porque es la genética, ellos dos juntaron los genes. Entonces, así, hermanos, como heredamos las características, tenemos muchas características y rasgos y parecidos del papá y la mamá. Entonces, la Biblia, hermanos, nos pone a descubrirnos que al ser espíritu, ¿sí? Forzosamente teníamos que haber heredado características espirituales. Forzosamente. Porque Dios puso su naturaleza en nosotros. Que no dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es espíritu. Entonces heredamos así como esto, genéticamente físico, también espiritualmente heredamos nosotros características humanas. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Pues tienes que romper con maldiciones hereditarias de tu padre, tu abuelo. Ya Cristo pagó el precio. ¿Sí? Entonces, si heredamos espiritualmente una herencia, ¿cuál fue esa herencia? Si le damos esa herencia que el hombre no ha podido descubrir, la Biblia nos la muestra bien clara, hermanos. ¿Cuál es esa herencia que le damos, esa infección hereditaria genética que si la heredamos, que es una herencia que el hombre no ha podido descubrir? ¿Cuál es? La Biblia nos la muestra, el pecado. Con una sola palabra, el pecado. Esa es la infección genética que tuvimos desde Adán. Ahora, es bien importante entender la relación de la genética con lo que estamos hablando ahorita, ¿ok? Como ya lo vimos, la mujer tiene los cromosomas X y el hombre el Y, ya vimos todo eso, ¿sí? Entonces, biológicamente el ADN determina el género masculino o femenino. Si el pecado entró por un hombre, ¿sí? Es porque el cromosoma Y estaba infeccionado, o sea, infectado, amén. Y si el pecado entró por un hombre y el pecado tenía que ser pagado por un hombre también, esa es la razón por la que Dios tuvo que mandar a su hijo, porque no podía pagar a alguien el precio con pecado, otro hombre, porque todos están contaminados, toda la creación. Esa es la conclusión. Tenía que venir alguien sin pecado en una mujer y hacerse hombre para poder pagar el precio. Por eso Dios se tenía que hacer hombre, hermanos. No había quien. Abraham, Pablo, hombres de Dios, estaban contaminados. Un ángel no se iba a meter con una humana y hubo un caso así en que los ángeles caídos se metieron con humanos y esos son los que están ahí abajo, ahorita acá abajo. Van a tener su condena. Se mezclaron con humanas y salieron gigantes como David, de 4 metros. ¿Perdón? Como Goliat, con 4 metros y 6 dedos deformes. Entonces no podía ser. Esa es la razón por la que el Hijo de Dios por la que Dios envió a su Hijo unigénito. Entonces lo interesante es que el cromosoma Y solamente vendría del Padre, nunca vendría de la Madre, y es por eso que pues, Dios tuvo que poner a través del Espíritu la semilla. ¿Sí? Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado.
¿Quién puso el cromosoma en Abraham? En Adán. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién puso los cromosomas Y y 2X? Entonces, ¿quién iba a poner uno no contaminado en María? Pues solamente Dios. A través de su hijo. Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado y solo Dios podía implantarlo en el óvulo de María. Por eso le dije a María, dice María, no temas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo. Es por eso, hermanos, que tuvo que hacerse hombre, amén. O sea, nos podemos extender para llegar a la misma conclusión. No tiene, creo que explicamos lo más elemental, viendo aún la genética, cuando se descubrió el ADN, qué es el ADN, cómo está compuesto. Vimos, entonces tuvimos que ver la primera profecía en Génesis, luego la señal de que ya venía, y luego cómo iban a hacer, y luego el cumplimiento a través en el libro de Lucas. Hasta que entendemos. Amén. Así es de que, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? Jesucristo es Dios y hombre, pero siempre con los propósitos de Dios. Vino a cumplir los propósitos de Dios. Vino a pagar el precio por nosotros. Ese castigo que nosotros merecíamos por la desobediencia del padre Adán, lo llevó él. Y esto, hermanos, ya ahorita hablando hombres y mujeres, varones, o sea, adultos, llévense esto. Ahora puedo entender por qué cuando una niña tiene muchos problemas y dices, qué bárbara, y hasta pecas delante de Dios en murmurar, en idear cosas cuando no entiendes el trasfondo que trae, de dónde viene, todo la genética que trae. Quizá el muchachito ya le pega a la novia, pues vete a saber si el abuelo casi medio mataba a la abuela. Esto nos lleva a nosotros a pedirle a Dios que nos ayude a entender y a poder ayudar ahora a nosotros varones romper con todo lo que traemos, hermanos, con ese machismo, con ese autoritarismo, con esa imposición, con ese egocentrismo, porque muchos de nosotros queremos hacer lo que queramos y decidimos lo que queremos. Y no es así. Nosotros fuimos puestos como cabezas, pero con sabiduría. Jesucristo se despojó de sí mismo, fue el primer ejemplo que nos puso, y se despojó de su gloria, dejó de ser Dios por amor a nosotros, no pensó en Él. Y nosotros, muchos de los varones, porque ahorita les tocó aquí a los varones, traemos eso, y yo aquí mando. Y yo estoy aquí en la cabeza. Y muchas hasta dicen, ¿me ves? Yo soy la cabeza. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hablamos de la cabeza, pero ahorita aquí Dios te está diciendo que tú traes muchas herencias maldicionales de tus antepasados. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí esto me enseñó que yo tengo que seguir trabajando y cada día ser más santificado. ¿Para qué? Porque un día yo le dije, nos estaba platicando con unos hermanos, que cuando yo estaba adolescente, todavía no estaba ni casado, yo veía cómo trataban mis hermanos a sus esposas. Yo veía las injusticias que se cometían sobre los hijos. Yo veía todo el sistema de vida y yo fui inclusive, hermanos, y si mis hermanos están oyendo esto, ellos, yo un día se los dije, me avergüenzo, porque por ustedes me catalogan igual. Yo decidí, hermanos, romper muchas reglas. Muchas veces las mamás o los papás tienen la costumbre de decirle a los hijos, pero vas a tener tus hijos, vas a ver que me vas a entender. No, hermanos, tal parece que estamos deseándoles que les vaya mal. No le diga eso. Ore mejor por su hijo. Ore por su hija.
Un día mi madre me dijo, si le dije, mamita, parece que usted desea que me vaya mal, pero yo le digo una cosa con todo respeto, yo hoy decido romper cadenas, yo tomé la decisión, pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque yo ya estaba contaminado, pero yo pensé en mi hijo. Todavía no tenía un hijo y yo pensé en mi hijo. Eso no me lo enseñó mi papá. Mi papá nunca me dijo, hijo, yo me metí con mujeres, tú no te metas con mujeres, nunca. Hay padres que te dicen, no, mi hijo, usted ándele, no se quede con la primera. Mi papá no me dijo eso, Dios me lo reveló, yo ahora lo entiendo. Y yo dije, yo ya estoy contaminado, traigo la misma sangre, y yo no quiero que mi hijo la traiga. Yo decidí romper. Todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos muchas características de nuestro papá y de nuestra mamá, porque venimos con la herencia espiritual. Ese carácter de hombres positivos, ese carácter de mujeres que se rebelan, ese carácter de mujeres que no quieren someterse también al esposo, que han traspasado el límite y ahora quieren ser como el hombre. Todo eso son herencias. ¿Por qué no heredamos mejor lo de tu tatarabuelita que agarraba y hacía todo lo que le correspondía? ¿Por qué no heredan eso? Y los varones, ¿por qué no heredan que el hombre era el que salía y la mujer no tenía que trabajar? ¿Por qué no heredamos eso? ¿Saben por qué? Por el pecado que hubo. Yo sé que Dios hoy le está hablando a algunos de los que están aquí, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Esta palabra no la entienden los que están allá afuera. Esta palabra a lo mejor muchos de sus hijos que están aquí no la entienden todavía, porque si ni tú la entiendes. Pero hoy Dios te puso al descubierto lo que estaba en la oscuridad. Hoy Dios te dice, basta, basta. Yo constituí la familia. Yo hice jefes de familia, no hice machos. Yo hice varones, hombres, no hice machos. Yo hice mujeres, ayudas idóneas, no rebeldes. No mujeres que ahora se quieren poner al tú por tú con el hombre. Nunca va a funcionar, hermanos. Nunca. Yo platicaba con un hermano en la semana y me decía, no, es que mi esposa tiene alta fuerza. Y yo, no, sí, y no, yo sí me ganaba fuerza. Le dije, no, eso no puede ser. Nunca. Aunque tu esposa estuviera así, mira, bien fuertote y todo eso, nunca. Porque cuando te entre la verdad, la rabia de eso, tú vas a poder con ella y le vas a dar uno que la vas a medio matar. Porque no se comparan las fuerzas, hermanos. ¿Sí me explicó? Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero hoy no estás aquí por casualidad. Hoy viniste, quizá como todos los domingos también, pero hoy te tenía Dios esto. Produzca el hombre, produzcan seres vivientes, produzcan hojas según su género, según su especie. Hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros estamos hechos a la semejanza de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios verdaderamente, tienes que vivir con esas características y los rasgos espirituales que Dios puso en ti. Y si eres hijo de Dios y tú lo estás haciendo, es tiempo, hermanos. Hay niños chiquitos, miren, ahí está la pequeña Elizabeth, la pequeña Victoria, ¿dónde está Sarita? Creo que ya está en su salón, hermanos, miren qué padre. Ahí está Sarita, hermanos, ya está en su salón. Y miren, ayer la habían visto aquí cantando con el micrófono. Hermanos, si a ti no te enseñaron o no te indujeron en esa búsqueda de Dios, ayer le dije a la mamá de Sarita, hermana, ve, es la edad en que debe de estar aquí, ya déjela que agarre, déjela que juegue, pero empieza a crecer en este medio.
No quieras meterlos cuando ya esté tu hijo dándote problemas y entonces ya quieres llevarlo a la iglesia, hermanos. No es así. Y primeramente tú tienes que pagar el precio. Yo un día le pedí a mis hijos perdón, porque a veces por mi mala administración yo los llevé entre las patas a ellos, pagaron las consecuencias por mi cabezota. Ellos no tenían la culpa de que yo quisiera vivir así y no me alcanzara, no me supiera administrar. Nosotros somos los culpables. Los hijos están así porque los padres son los culpables, hermanos. Entonces, quizás no lo sabías, ¿verdad? Pero ya lo sabes. Quizás no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. ¿Quieren dormir en paz los jóvenes que tienen sus hijos pequeñitos? ¿Quieren dormir en paz cuando sus hijos tengan 15, 16, 17 años? Pónganse la mano de Dios ustedes, no los hijos. Oigan lo que les estoy diciendo, ustedes. Y sin palabras, tu hijo va a crecer en el Señor. Amén. Vamos a pedir, a dar gracias a Dios y a pedirle que nos ayude, hermanos. Que nos ayude en esta tarde a retomar el camino como Él quiere, o a retomarlo por los que ya le empezaron y de repente pues, caes, hermanos. Y a los que no han empezado, pues creo que es el tiempo. Esos hijos que tienes, Dios te va a pedir cuentas. Herencia de Jehová son los hijos, y bendito el fruto del vientre. Dios te va a decir un día, ¿qué hiciste con tu hijo? Bien, no le va a decir a la esposa, Sí, quiero decir esto, varones, no le va a decir a la esposa. Porque ahorita dicen, ella, pastor. No, espérate, ¿quién es el varón? Espérate, ¿quién es el varón? Pero espérate, hermanito, también háblale con sabiduría. Háblale con amor. Amén. Nosotros, hermanos, Jesús tuvo que aprender todo como un humano, como nosotros, hermanos. Nosotros, varones, somos los que tenemos que ser sacerdotes de nuestra familia. No la esposa va a bendecir a los hijos. Y tristemente, las iglesias las más fieles son las mujeres. Por eso los matrimonios andan así a un cristiano, mire, menguando. ¿Por qué? Porque el llamado fue para el varón. El varón es el que pone la semilla. Yo no sé qué semilla van a poner, pero yo quiero, mientras Dios me tenga en este mundo, porque también tengo nietos y a lo mejor no voy a ver a mis bisnietos, pero yo quiero estar seguro que mis bisnietos y mis generaciones sean de Dios. Yo no sé usted, pero yo, cuando hice un pacto con Dios, le dije, en tus manos están mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos, aunque yo no los conozca. Y algún día allá arriba va a llegar un jovencito y me va a decir, granpa. Yo soy hijo del hijo de Israel. Eso va a pasar, porque nos vamos a conocer. Y yo voy a estar nada más alzando mis manos. ¿Qué quiere usted hacer, hermano? Basta. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Hoy dice el Señor, basta. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dice Dios, oye, oh Israel, yo le digo en esta tarde, oíd todos ustedes, pueblo del Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el único. Él es el único digno de la honra y la gloria. Él es el altísimo y supremo. Él dijo, yo soy el que soy. Y Él te dice en esta tarde, yo soy el que soy. Yo te conozco desde que estabas
en el vientre de tu madre, desde antes que estuvieras ahí, yo ya te conocía. Yo ya te había formado. Yo tengo tu destino en mis manos. Yo diseñé todo tu destino. Yo tengo tus días contados. Y yo no quiero que te vayas de aquí sin cumplir mis propósitos. Yo sé que tú me has escuchado en esta tarde, porque yo he puesto palabra delante de ti. Aquí estoy yo, aquí estoy. Si tú escuchas hoy mi voz y no endureces tu corazón, yo entraré y estaré contigo. Y yo te llevaré y no te dejaré ni te desampararé. Y yo te bendeciré hasta la tercera y cuarta generación. Porque yo soy el Dios Todopoderoso, el Altísimo. No endurezcan su corazón, hermanos, en esta tarde. Solamente tú sabes lo que hay en tu corazón y Dios ya lo sabe. Y en esta tarde, Dios quiere que tú te dejes caer en sus manos. Y que Él promete que Él va a renovar tus fuerzas como las águilas. Él promete que va a restaurar lo que está destruido. Él promete que todo lo que Él hizo, si tú te pones en sus manos, va a ser restaurado. No endurezcan su corazón. No endurezcas tu corazón en esta tarde. Tú tienes que amar a tus padres, a tus abuelos, a tus antepasados, pero también tú tienes que romper con esas cadenas de maldición, esas herencias generacionales de maldición. Y que tus hijos y tus nietos sean hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que sepan que en este mundo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Dios dijo que su palabra pasará, que su palabra no pasará, que pasarían los cielos y la tierra, que iban a venir nuevas modas, formas de vidas, técnicas, métodos, pero que Él había puesto principios, y el cristiano se rige por principios, no por técnicas. Dios dijo que no te adaptes a este mundo, sino que te renueves día a día a través de la palabra y a través de la oración. Padre, en sus manos nos ponemos en esta tarde y le damos gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Nosotros clamamos, usted conoce mi corazón, Padre, el deseo más grande y el anhelo y la desesperación que pido con ustedes, que mis hermanos se encuentren con usted, que todo el que no le conoce, le conozca, que todo el que crea que le conoce y no es así, verdaderamente le conozca, Padre. El deseo más grande en mi corazón es que, Señor, ellos se encuentren con usted y que puedan irse bendecidos y puedan salir diferentes e ir y decirle a su esposa: perdóname, te amo, hijos, perdónenme, y vamos a buscar a nuestro Dios. Vamos a alzar nuestros ojos al Altísimo, de donde vendrá nuestra salvación. Porque nuestra salvación, hermanos, no viene de la tierra, sino de lo alto. Y Dios quiere derramar bendición sobre ti, varón, sobre tu cabeza, para que sea bendecida tu esposa y tus hijos y tus nietos, Padre. Escucha, oh varón, Dios quiere bendecirte en esta tarde. Tú eres el que trae la semilla. Tú eres el tronco de tu familia. Tú eres el responsable de todo. No quieras culpar a tus hijos. Sí, quizás ya cuando crecen toman decisiones en las cuales tú ya no puedes hacer nada, pero tuvo que haber un antes. Y ese antes, tú no fuiste el preventivo, tú no pusiste los cimientos que tenían que ponerse para que tus hijos o nuestros hijos y ahora nuestros nietos se alejen del Señor
y vivan como hijos del diablo. Gracias, Señor. Gracias porque usted es nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, porque usted es el Dios Todopoderoso y porque usted nos ama. Y nos ha amado y nos amará, Padre. Gracias porque a pesar de que caemos y pecamos y le desobedecemos y volteamos nuestro rostro de usted, aún así usted está listo para poder, Señor, rescatarnos del hoyo, Padre. Gracias porque usted es un Dios de oportunidades que perdona y perdona y perdona, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Bendíganos, Padre. Dérame bendición sobre estas familias, Padre. Ayuda a los varones, jefes de familia, Padre. Denles sabiduría. Denles inteligencia, Padre. Hagan en nosotros como varones un corazón justo. Pongan en nosotros un corazón transparente, sincero, recto. Un corazón embestido de su justicia y de su verdad, Padre. Que podamos amar a nuestros hijos y educarlos conforme a sus principios, Padre. Ayúdenos, Padre Santo. Ayúdenos. Escuchen nuestro clamor, Padre. Escúchenos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la honra, la gloria, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos de los siglos. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo pecador, sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste
pasado ahí, en una cruz, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo pecador, sin valor, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. En esta hora vamos a volver a repetir este coro, pero recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y despojó a todo principado y potestad en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor, por ti y por mí. Amén. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Una vez más. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz
exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, hermoso Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Aleluya. Amén. Recibe la gloria, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.